Comienza la liturgia de la semana con el Padre Juan Molina. Muy buenas tardes, familia. Qué alegría volver a encontrarnos de nuevo en este mes de mayo, el mes de la Virgen, como lo llamamos popularmente, el mes en el que vamos a llegar al final, al tramo final de este tiempo pascual, de esta cincuentena que nos ha ido preparando en la alegría y en el gozo, que llegará a su plenitud sin duda dentro de 2 domingos. Hoy es el 6º domingo de Pascua, el próximo domingo, el 7º domingo, es la fiesta de la ascensión de Jesús a los cielos y finaliza el tiempo pascual con el domingo de Pentecostés, el próximo 24 de mayo. Así que en este 6º domingo de Pascua seguimos disfrutando de este gozo pascual, de esta alegría, y como vamos a escuchar en las lecturas de este domingo, ya está la mirada puesta en esa promesa del Paráclito, del Consolador, del Espíritu Santo, que va a ser el que va a mantener viva la fe y la esperanza y el amor de una iglesia que se fundamenta en el resucitado. Así que, cómo no, con la alegría pascual os saludo y os invito a que pasemos juntos estos 50 y pico minutillos donde esperemos que el Espíritu Santo sople fuerte ya entre nosotros para que abra nuestro corazón y nuestra mente a su palabra, para que sepamos sacar desde las entrañas de las oraciones, lo que llamamos la eucología, ¿verdad? Las oraciones que nos ofrece la misa cada domingo y cada día, para que sepamos sacar todo el jugo, ¿verdad?, de lo que rezamos. No olvidemos nunca que esa famosa frase latina lex orandi, lex credendi, que es un adagio típico en liturgia, nos hace referencia a que lo que la Iglesia reza es lo que la Iglesia cree. Por eso es tan importante entender lo que reza, porque, como siempre pasa, si uno no sabe lo que reza o no lo entiende, pues obviamente se pierde muchísima de la riqueza y del fruto que produce, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar, como es costumbre, poniendo este tiempo en manos del Señor, y lo hacemos con la oración colecta. Le pedimos al Padre que acoja esta oración que enviamos por Jesucristo su Hijo en el nombre del Espíritu Santo, que es el que nos da el ánimo, la instrucción, el valor y la dirección para que sepamos ofrecer bien nuestra oración. Vamos entonces con la oración colecta. Ya sabéis que nuestro programa lo dividimos siempre como en estos 3 bloques. Empezaremos con el estudio de la eucología de este domingo 6º de Pascua. Luego entraremos en la liturgia de la palabra y por último finalizaremos observando y hablando un poquito de qué nos depara la liturgia de esta 6ª semana de Pascua. ¿De acuerdo? Vamos entonces a disponernos en oración con la oración colecta de este 6º domingo de Pascua. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bellísima esta oración colecta, donde la Iglesia se dirige a Dios Padre
en pleno tiempo pascual, como hemos dicho al principio, cuando todavía resuena en nuestros templos y en nuestros corazones esa alegría de la resurrección. La Pascua no es simplemente un día que ya pasó, sino que es el misterio que la Iglesia continúa celebrando. Por eso, fíjate, concédenos continuar celebrando. Litúrgicamente estos 50 días pascuales en realidad podemos decir que forman como un único gran domingo, que es como una fuente de la cual brota el resto del año litúrgico. Fijaos cuáles podrían ser los elementos fundamentales. Tiene allí, yo diría, la primera de todas, esas dos palabras, continuar celebrando. La Pascua exige de alguna manera perseverancia. Lo que la liturgia quiere evitar es que la alegría del resucitado se reduzca al entusiasmo de simplemente la vigilia pascual o el domingo de resurrección. La Iglesia nos invita a permanecer en ese estado pascual. Y permanecer hace referencia a perseverar. Una idea muy importante. La liturgia prolonga sacramentalmente el acontecimiento de Cristo durante todo el año litúrgico. Y la Iglesia vive, como hemos dicho, dentro de ese misterio pascual. Fijaos, hay un momento, este es el misterio de nuestra fe. ¿Os suena? ¿Veis? Es el epicentro de la vida cristiana. Lo que la Iglesia ora, lo que la Iglesia celebra, es en torno al misterio pascual. Segundo punto interesante. Decía aquí, con fervor sincero. No basta, es más, eso no le agrada a Dios y lo sabemos perfectamente, que a Dios no le basta una celebración exterior o rutinaria. La oración pide siempre esa autenticidad interior. Una fe que es viva, una alegría que es verdadera, un corazón que se transforma celebración tras celebración. Ese término fervor a mí me recuerda al ardor del Espíritu Santo, a la vida nueva del bautizado. Y me viene a la mente esa escena, esa imagen que probablemente muchos hemos vivido en la vigilia pascual, sobre todo estoy pensando en las catedrales, cuando hemos hecho la acogida de los neófitos, de los nuevos bautizados adultos, cómo se revestían con las vestiduras blancas, iban con su vela prendida y les decíamos, eres ya una criatura nueva por el bautismo, ¿verdad? Y tercer punto, fíjate lo que le pedimos al Señor. Le pedimos algo, ¿para qué? Siempre, ¿no? ¿Y qué es lo que le pedimos? Que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Yo creo que probablemente sea, aunque no me acaba de convencer mucho el final, una frase tremendamente profunda de esta oración colecta. La liturgia no consiste solo en recordar hechos del pasado. En la celebración es el misterio de Cristo que se hace presente, se actualiza y que eso nos lleva a una traducción en la vida con obras concretas. Es decir, la actualización del misterio pascual nos tiene que llevar a que haya mayor caridad, mayor esperanza, mayor vida nueva, mayor testimonio cristiano en el mundo. La Pascua debe pasar del altar a la vida. Por eso la Eucaristía acaba siempre con un envío. Por lo tanto, recordemos estas tres ideas de la oración colecta. Memoria litúrgica, conversión interior y testimonio real y práctico. Esa es la manera de celebrar la espiritualidad pascual, que es celebrar, creer y vivir. Celebrar, creer y vivir. Vamos, por lo tanto, a escuchar ahora la oración sobre las ofrendas, que también es una belleza tremenda. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Voy a aprovechar precisamente que estamos hablando ahora de la oración sobre las ofrendas para entender algo que es muy importante. El ofertorio, que ahora en este mes de mayo con las comuniones a veces lo llenamos de cosas totalmente innecesarias y sin sentido. Que si un balón, que si un libro, que si unas flores, que si un no sé qué. Recordad una cosa, el ofertorio es simplemente el momento en el que la Iglesia ofrece junto al pan y al vino
con la esperanza puesta en que se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo, se ofrece a sí misma. Por eso hay un momento en que el sacerdote dirá: orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Entonces el ofertorio ofrece no solamente el pan y el vino, también ofrece la oración de la Iglesia, también se ofrece la Iglesia misma y la vida de todos los que allí estamos. Lo que menos le interesa a Dios, con todo el cariño del mundo familia, es el balón, es el libro, son las flores, es la red, es no sé qué. Por favor, no es necesario, no desvirtuemos el sentido de ese hermoso rito del ofertorio. Lo que a Dios le interesa únicamente es su Hijo, Jesucristo. Y sabemos que nosotros formamos parte de Cristo como su cuerpo. Por lo tanto, a Dios le interesa nuestra ofrenda, nosotros, que nos ofrecemos junto al Hijo. Eso es lo que a Dios le interesa. Por eso, fijaos, vamos a desgranar también esta oración con varios de las ideas fundamentales, ¿no? En primer lugar, esa expresión, con la ofrenda del sacrificio. Suban hasta ti con la ofrenda del sacrificio. Aquí aparece claramente el carácter sacrificial de la Eucaristía. Yo sé que hay gente que nunca le gustó entender que la Eucaristía es sacrificio, pero lo es. Después de la reforma litúrgica hubo un movimiento en la Iglesia que quiso de alguna manera apagar el concepto sacrificial de la Eucaristía, quedarse simplemente con el concepto convivial o el concepto de la comida, ¿no? Pero sin el sacrificio no entendemos la profundidad de la Eucaristía. Es la Iglesia que se suma al sacrificio de Cristo. Y la Iglesia no ofrece un sacrificio diferente al propio de Cristo. Por eso participamos sacramentalmente en ese único sacrificio que es el sacrificio de la cruz. Actualizamos sacramentalmente en cada Eucaristía este sacrificio. El ofertorio lo que hace es prepararnos precisamente esa entrega total del Cristo, cabeza y cuerpo. Hay un segundo apartado muy bonito. Un tercero, purificados por tu bondad. Antes de participar plenamente de ese misterio eucarístico, nosotros necesitamos purificación. La purificación no viene del mérito humano, de nuestro propio mérito, sino que es fruto de la gracia de Dios. Por eso hay ciertas resonancias en nuestro corazón que tienen que hacernos recordar. Las resonancias bautismales, ¿verdad?, que es el momento de purificación por excelencia. Las resonancias penitenciales, la Eucaristía se prepara también cada vez que voy a confesar, cada vez que voy a reconciliarme con Dios. Las resonancias eucarísticas. Por eso la Pascua siempre será un tiempo de renovación y purificación interior. Y el cuarto punto que yo veo, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. La Eucaristía aparece definida como el sacramento del inmenso amor de Dios en esta oración. Toda la historia de la salvación culmina aquí, en el misterio pascual, Cristo muerto, resucitado y entregado como pan que se parte y se comparte. Por lo tanto, esta oración nos prepara espiritualmente a la asamblea para entrar en comunión sacramental con el Cristo, para ser ofrecidos con Él al Padre. Por eso quedémonos con esta clave teológica. Esta oración une conceptos: sacrificio, purificación, preparación interior, el amor eucarístico. No puede vivirse superficialmente. Tenemos que, de alguna manera, entender que la Eucaristía, cada Eucaristía, exige disposición interior y conversión. Y esa disposición interior y conversión la recoge también esta oración después de la comunión, antes de ser enviados a dar testimonio. Escuchemos esta tercera oración, la oración poscomunión, ya veréis. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Fijaros, ¿cuál es el sentido profundo siempre de la oración poscomunión? Es el momento en el que la Iglesia pide que el sacramento que hemos recibido produzca fruto permanente en nuestras vidas.
Por eso la comunión no termina en el rito, sino que debe ir transformando poco a poco nuestra existencia cristiana. ¿Cuáles podrían ser los elementos fundamentales de esta oración? Yo diría, en primer lugar, fijaros qué bonito esto, nos has renovado para la vida eterna. Es decir, que la celebración de la Pascua, de la resurrección de Cristo, no solo afecta a Jesucristo, podríamos decir, sino que transforma a la humanidad. Por medio del bautismo, por medio de la Pascua, el cristiano ya participa de esa vida nueva. Recordad lo que hemos dicho antes, somos criaturas nuevas. Comienza de alguna manera anticipadamente esa vida eterna. Y esa es una dimensión, como siempre suelen tener las oraciones poscomunión, una dimensión escatológica, escatón, el más allá. ¿Cuál sería el segundo punto? Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual. ¿Cuáles son esos frutos? Son frutos espirituales. La gracia, la santidad, la esperanza, la fortaleza, el amor, la victoria sobre nuestros pecados. La Iglesia pide que esos frutos crezcan continuamente en nosotros. Es una espiritualidad con ese dinamismo, que la gracia debe desarrollarse y madurar en nosotros. Por eso nos lleva a ese tercer punto. Infunde en nuestros corazones, fijaos, la fortaleza del alimento de salvación. La Eucaristía aparece aquí como un alimento que fortalece. No es un símbolo. Sostiene, fortalece, transforma. Recuerda de alguna manera el maná del desierto, el pan de Elías, el Cristo pan de vida del capítulo 6 de San Juan. Es la comunión que da fuerza para poder vivir cristianamente en medio de este mundo. Por lo tanto, quedémonos con estas tres ideas, familia. Transformar la vida, fortalecerla y hacernos vivir desde la resurrección. La Pascua no es solamente celebrada, sino que debe ser interiorizada sacramentalmente para que nos lleve a una vida que dé frutos en abundancia. Como veis, y podríamos seguir sacándole muchísimo jugo a las oraciones, a la eucología de la Eucaristía dominical, pero dejémoslo aquí. Ahora vamos a enriquecernos también con esa mesa de la palabra, con la liturgia de la palabra. Te ando buscando y como un tesoro tu palabra guardo y llevo grabada firme tu promesa de mi vida, Señor, tú jamás te alejas. Tu palabra, Señor, es mi delicia. Yo sé que guardando tu palabra, el Padre me amará y vendrán a mí. Será mi alma. Llegamos entonces a este momento tan importante en la celebración eucarística, que es la liturgia de la palabra, dando la bienvenida, por supuesto, a nuestras tres grandes colaboradoras, nuestras lectoras, María Asunción, Chus y Ana Socorro. Muchísimas gracias a las tres por querer
siempre colaborar, que me consta que a veces estáis bien liadas y sin embargo nunca hay un no. Siempre es un sí, ¿ves? Ese es el fruto del espíritu del que hablábamos antes. Bueno, pues vamos a escuchar de parte de ellas tres estas tres hermosas lecturas. La primera lectura, como siempre durante el tiempo pascual, extraída de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, en 2 bloques de versículos, del 5 al 8 y del 14 al 17. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Veis cómo todas las lecturas, igual que las oraciones, ya nos invitan a ir mirando hacia Pentecostés? Como respuesta a esta primera lectura de Hechos 8, cantaremos el Salmo 65, Aclamad al Señor tierra entera. Después la segunda lectura, extraída de la primera carta de Pedro, el capítulo 3, del versículo 15 al 18, recordando que Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Y llegaremos así al culmen de la liturgia de la palabra con el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Le pediré al Padre que os dé otro Paráclito. Así que vamos a adentrarnos de lleno. Empezamos con la lectura de Hechos de los Apóstoles, que nos está acompañando durante toda esta cincuentena pascual. Hechos 8. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Tribútenle una alabanza gloriosa, digan al Señor qué admirables son tus obras. Aclame al Señor toda la tierra se postra ante ti. Canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras del Señor, las cosas admirables que hizo por los hombres. Aclame al Señor toda la tierra. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso alegrémonos en Él, que gobierna
Primera carta del apóstol Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os culminen queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Qué gozo escuchar el aleluya tan hermoso de Marco Frisina, ¿eh? El aleluya, io sono il pane vivo, soy el pan vivo de Marco Frisina. Os recomendamos muchísimo si queréis escuchar música católica preciosa de todo tipo, de liturgia, también de salmos, de escritura. Marco Frisina, creedme, excelente. Bueno, pues vamos entonces, hemos escuchado la liturgia de la palabra como si estuviéramos en la propia Eucaristía, ¿verdad? Las hemos escuchado seguidas, primera lectura, el canto del Salmo, segunda lectura, canto del Aleluya, Evangelio. Vamos a hacer una pequeña reflexión tratando de unir todas las lecturas, siendo conscientes de un tema común. Cristo resucitado no abandona su iglesia, sino que permanece en ella porque está presente el Espíritu Santo. Fijaos que el Evangelio que acabamos de escuchar, que está tomado del discurso de despedida de Jesús en la última cena, tiene ese tono entrañable y a la vez profundamente pascual. Jesús sabe que va hacia la cruz, pero también sabe
que va hacia la gloria del Padre. Y por eso, cuando parece que va a marcharse, promete una presencia nueva, más profunda, más universal todavía, con esa frase tremenda: no os dejaré huérfanos. Yo creo que es una de las frases más consoladoras de todo el Evangelio. No somos huérfanos, tenemos un Padre. Y somos hijos no por naturaleza, porque el único hijo es Jesucristo. Lo decimos en el credo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, su único hijo. Nosotros todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero por el don de la gracia que nos llega en el bautismo, somos hechos hijos de adopción, como dice San Pablo. Y podemos llamar a Dios Padre, Abba. Fijaos, un primer punto, esa presencia nueva, la del Espíritu Consolador, la del Paráclito, el Espíritu Santo. Jesús nos hace esa promesa, otro Paráclito, el Espíritu de la verdad, que permanecerá para siempre con los discípulos, con su Iglesia. Por lo tanto, la Pascua no significa ausencia de Cristo, significa un modo nuevo de presencia. Antes Jesús estaba físicamente junto a esos discípulos. Después de la Pascua, Cristo ya vive presente en toda la Iglesia, en cada bautizado, mediante el Espíritu Santo. Por eso el tiempo pascual es inseparable de Pentecostés. Por eso en la liturgia finalizamos el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés, porque la resurrección desemboca en el don del Espíritu. Y fijaos, Jesús dice algo, me parece decisivo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. La fe cristiana no es solamente emotividad religiosa, tampoco es admiración intelectual por Jesús. El amor verdadero se concreta en la obediencia a sus palabras, en la vida fiel, testimonial. Por eso esta es una idea central, familia, en este sexto domingo de Pascua. El cristiano vive desde dentro, transformado por el Espíritu, no vive por normas externas. Qué bueno, ¿no? ¿Por qué vamos a misa el domingo? ¿Para cumplir un precepto? ¿O vamos porque entendemos la plenitud de lo que significa, domingo tras domingo, alimentarnos de la gracia que viene del Padre en el Cristo, en el Jesús, por medio del Espíritu? Es el Espíritu Santo el que hace posible vivir como Cristo. Sin el Espíritu, el Evangelio sería un ideal probablemente imposible de llevar a cabo. Cuidado con esa tentación horizontalista, permitidme la palabra, que vivimos en este mundo nuestro hoy, en el que basta con ser buenas personas. Lo que produce el Evangelio en nosotros es que nos hace buenas personas. ¡Hombre! Mucho más que eso. Lo que produce la gracia de Dios en nosotros es la santidad, que va mucho más allá de ser buenas personas. Con el Espíritu la vida cristiana se convierte en una participación real en la vida misma de Dios. Por eso la primera lectura de Hechos de los Apóstoles decía que, de alguna manera, esa iglesia naciente está evangelizando en este momento Samaria. Felipe predica, la gente acoge la fe, después llegarán Pedro y Juan para imponer las manos, comunicar el Espíritu Santo. Aquí aparece algo muy importante. La iglesia no solo anuncia conceptos o principios o ideas. Básicamente el querigma, que en griego significa anuncio, es la comunicación de la vida del resucitado. Venimos a hablaros del Cristo que ha resucitado y que podéis recibir su gracia, su vida. Por eso la imposición de manos anticipa claramente también ese sacramento de la confirmación. La Pascua sigue extendiéndose de Jerusalén a Samaria, de los apóstoles al mundo entero, llegando hasta nosotros hoy. Por eso sería muy bueno que nos preguntáramos, después de haber escuchado esta frase del texto de hoy: la ciudad se llenó de alegría. Sería bueno que nos preguntáramos si nuestra presencia de la Iglesia hoy, en nuestros barrios, en nuestras parroquias, en nuestros pueblos, también produce esa plenitud de alegría entre nuestros conciudadanos. O somos a veces, como decía Francisco de una manera muy graciosa, cristianos con cara de pepinillo. Efectivamente, familia, la alegría es uno de los grandes signos
del resucitado. Donde Cristo ha resucitado, entra verdaderamente la alegría, renace la esperanza, desaparece esa tristeza espiritual y existencial, el corazón vuelve a vivir. Por eso llegamos así, por ejemplo, a la segunda lectura. Sufrir haciendo el bien, podríamos decir, que dice Pedro, cuando introduce otro aspecto que es también muy realista. La vida cristiana no elimina automáticamente el sufrimiento. Cuando San Pedro escribe a las comunidades, son comunidades perseguidas y les dice: estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, incluso cuando os persigan. Pero responded con mansedumbre, incluso cuando estéis sufriendo injustamente. Y pone el ejemplo supremo para todo cristiano. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Por eso la Pascua, familia, no elimina la cruz, la transforma, le da un sentido. El cristiano no sigue a un héroe derrotado, sino que sigue a un crucificado resucitado. Por eso el sufrimiento vivido con Cristo ya no conduce a la desesperación ni a la tristeza, sino a la vida y al gozo. Hay una unidad profunda en estas tres lecturas. Fijaros que hay como un gran movimiento, ¿no? Hechos de los Apóstoles, el tema fundamental es que el Espíritu Santo se derrama sobre la Iglesia. En la primera carta de Pedro, los cristianos viven con la esperanza incluso en las pruebas, porque es el Espíritu Santo el que les da la fortaleza. Y por eso el Evangelio recuerda: yo os prometo permanecer junto a vosotros para siempre. Con Cristo resucitado, que está vivo en medio de esa Iglesia, no estamos solos. No somos huérfanos, no caminamos únicamente con las fuerzas que nacen de nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que sostiene la fe, que fortalece la dificultad, que hace presente a Cristo, que transforma el corazón y que convierte a la Iglesia en un signo vivo de la Pascua. Por eso estaría bien que nos preguntáramos si vivimos realmente como alguien habitado por el Espíritu Santo. Si mi fe se traduce en obras concretas, si transmito esperanza o transmito pesimismo, si se nota en mí la alegría de la Pascua, si soy consciente de que Cristo vive en su Iglesia y también en mí. Porque el gran anuncio, el gran querigma que se mantiene a lo largo de los tiempos es este: que Cristo el resucitado no es un personaje del pasado, sino que está vivo. Vive, permanece y continúa actuando en medio de nosotros por el Espíritu Santo. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús.
¡Wow! Esta canción, de verdad, impresionante. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero tiene la capacidad de hacer derramar lagrimillas. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos depara en esta última parte del programa, la liturgia de esta sexta semana de Pascua. Empezaríamos con este lunes 11, donde varias congregaciones religiosas celebran memorias obligatorias, como Huesca, como los benedictinos o cistercienses, los dominicos, los hijos de la Sagrada Familia, trinitarios, los hermanos capuchinos, los servitas, ¿verdad? Celebran distintas memorias de distintos santos de sus órdenes. Luego, ciudades como Lérida, celebrará la solemnidad de San Anastasio, mártir. En su diócesis, en la diócesis de Lérida, es memoria obligatoria. En Huesca, pues a los santos Orencio y Paciencia, padres de San Lorenzo, es una memoria obligatoria. En Jaén, pues el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Sebastián Chico Martínez, obispo desde el 2019. En Granada, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo emérito, 1985. En Málaga, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Jesús Esteban Catalá Ibáñez, obispo emérito también, de 1996. Y en Orihuela, Alicante, el aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Jesús Murgui Soriano, obispo emérito, 1996. Vaya día con tantos aniversarios de nuestros pastores, de nuestros obispos. El martes 12 tenemos las memorias libres de los santos Nereo y Aquiles, mártires, o de San Pancracio, también mártir. De hecho, en Calahorra y la Calzada, Logroño, en la diócesis, celebrarán la memoria obligatoria de Santo Domingo de la Calzada, eremita. La familia franciscana a San Leopoldo, presbítero. Los marianistas a la bienaventurada Virgen María, mediadora de todas las gracias, memoria obligatoria. La prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei está de fiesta con la memoria obligatoria del beato Álvaro del Portillo, obispo. Los servitas, los agustinos, los dominicos, los misioneros de la Preciosa Sangre también tienen distintas memorias libres obligatorias. Y llegamos así al 13 de mayo. ¿Os suena el 13 de mayo? Sí, ¿verdad? Nuestra Señora de Fátima, que nace esa advocación, esa devoción hermosa, que nace a raíz de aquellas apariciones de la Virgen María en 1917 en Fátima, en la cova de Iría. La Virgen se aparece a 3 niños pastores, a Lucía dos Santos, a Francisco Marto y a Jacinta Marto. Esas apariciones que tuvieron lugar entre el 13 de mayo y el 13 de octubre del mismo año de 1917. Un mensaje de Fátima que gira en torno a los grandes ejes espirituales: la conversión, la penitencia y la oración y la centralidad de Dios. Quizá en un mundo como el nuestro, tan marcado por guerras, por el ateísmo, por la violencia, por la indiferencia religiosa, este mensaje de Fátima se convierte en algo profundamente actual todavía hoy. Y esa devoción al Inmaculado Corazón de María, el milagro del sol, ¿os acordáis? La última aparición, el 13 de octubre de 1917, que fue acompañada por eso que creo que se llamaba el milagro del sol, donde miles de personas afirmaban haber contemplado fenómenos extraordinarios en el sol después del anuncio previo hecho por la Virgen a los pastorcillos. La Iglesia reconoció estas apariciones oficialmente en el año 1930 y hoy el santuario de Fátima es uno de los grandes centros de peregrinación mariana de todo el mundo.
San Juan Pablo II tuvo una relación muy especial con esta advocación. ¿Os acordáis que especialmente en el atentado sufrido el 13 de mayo en 1981, que era el aniversario de la aparición de Fátima, el Papa atribuyó su salvación a la protección de la Virgen? Así que quedémonos con estos mensajes o estos lemas de esta fiesta de Fátima: más oración, más penitencia, más adoración, más Eucaristía, más reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo, y más confianza en Dios. Quedémonos con aquella frase, yo creo, tan central de las apariciones de Fátima: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Y de estas cosas Radio María entiende mucho, porque Radio María hace presente en la devoción y el cariño a la Virgen en tantos hogares. Por eso el mes de mayo es un mes tan significativo para colaborar con Radio María, para que siga adelante con esa tarea, para que se puedan seguir escuchando estos programas tan hermosos como el de la liturgia de la semana, por favor, pero tantos otros. Y es que da igual la hora en la que conectes, siempre vas a encontrar algo que te va a enriquecer. Por eso os invito a que escuchéis esto y lo toméis en cuenta, porfa, familia. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro. Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Y llegamos así al 14 de mayo, una fiesta, la fiesta de San Matías. ¿Os viene a la mente quién fue San Matías? Después de la ascensión, que la celebraremos el próximo domingo, Pedro tomó la iniciativa de completar el número de los 12, símbolo de las 12 tribus de Israel. Se presentaron 2 candidatos, si recordáis, está en Hechos de los Apóstoles: José Barsabá, llamado el Justo, y Matías. Y después de echarlo a suertes, esto es muy interesante, en la cultura judía existía este Tulim, ahora no me acuerdo bien cómo era, para no meter la pata no lo digo, pero vamos, la idea de que echando a suertes con eso, Dios también hablaba, ¿no? Y por eso la comunidad ora antes diciendo: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de los 2 has elegido. Lo echan a suertes y dice el texto que la suerte cayó sobre Matías. Tiene, yo creo que una importancia teológica también muy profunda, porque Matías nos recuerda que la Iglesia permanece edificada sobre el colegio de los apóstoles, que la iniciativa siempre es de Dios, que el centro, que era el requisito fundamental que ponían para seguir siendo apóstol, era la resurrección, haber sido testigo del resucitado. Por eso esta fiesta litúrgica de San Matías del 14 de mayo, que antiguamente se celebraba el 24 de febrero o el 25 si era año bisiesto, es una fiesta litúrgica porque pertenece al grupo de los apóstoles. Pidámosle al Señor
que también nosotros, igual que Matías, seamos testigos del resucitado. Y así llegamos al 15 de mayo, una fiesta que para los que somos curas de pueblos es un día que significa muchas bendiciones, porque nos pasamos el día de procesión en procesión con San Isidro Labrador y bendiciendo los campos y a los labradores. San Isidro, le encomendamos a tantas familias que viven del campo y que, bueno, a pesar de las modernidades de la tecnología, no deja de ser un trabajo bien duro y bien dedicado. No tienen muchas veces vacaciones como otros oficios y ya sabemos que el mundo del campo es un mundo primario, esencial para la vida del resto de la sociedad. Así que pedimos por ellos y a la vez, pues sí, le pedimos al Señor que ponga de su mano un poquito para que reciban el reconocimiento y también lo que es justo y necesario a su trabajo. Muy bien, familia, pues llegado así, pues ya sabéis, el sábado 16 a partir de la hora nona estaremos celebrando la 7ª semana de Pascua con la solemnidad de la Ascensión del Señor. Familia, un abrazo enorme. Ojalá que el programa de hoy nos haya dado muchas luces para poder celebrar con gozo todavía más este 6º domingo de Pascua. ¡Chao! Pueden comunicarse con nosotros con sus comentarios al correo electrónico la liturgia de la semana 2 @radiomaria.es y seguirnos por las redes sociales: Facebook, Radio María España, Red Social X, @Radio María Spain, #Liturgia Semana. Les recordamos que pueden acceder a este y a todos los programas de Radio María en el servicio de podcast entrando en la web radiomaria.es. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado con otra edición de la Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Han escuchado la Liturgia de la Semana con el Padre Juan Molina.